Hay historias que parecen pequeñas hasta que descubres que en realidad esconden algo enorme. Historias que no salen en los titulares, que no ocupan portadas, pero que afectan directamente al bolsillo de cientos de miles de personas. Esta es una de ellas. Y lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, sino que sigue ocurriendo mientras mucha gente ni siquiera lo sabe. Imagina por un momento que durante años, incluso décadas, pagaste impuestos que en realidad no te correspondían. Imagina que ese dinero salió de tu pensión mes a mes, sin que nadie te avisara, sin que nadie te dijera que había un error. Y ahora imagina que existe la posibilidad real de recuperarlo, pero que el tiempo para hacerlo se está acabando. Todo esto empieza con una decisión clave del Tribunal Supremo, una sentencia que no solo cambió la interpretación de un aspecto técnico del sistema fiscal, sino que abrió la puerta a que miles de pensionistas pudieran reclamar lo que es suyo. Durante décadas, en España existieron las llamadas mutualidades laborales, sistemas de previsión social que funcionaban antes de que la seguridad social moderna estuviera completamente desarrollada. Muchos trabajadores cotizaron en ellas durante años, especialmente en sectores como la banca, el comercio, los transportes o incluso determinados cuerpos de funcionarios. En su momento, esas aportaciones ya tributaron. Es decir, ese dinero ya pagó impuestos cuando fue ganado. Sin embargo, cuando esas mismas personas se jubilaron y empezaron a cobrar su pensión, ocurrió algo que pocos entendieron en su momento. Ese dinero volvió a ser grabado a través del IRPF, como si nunca hubiera tributado antes. Es decir, se produjo una doble imposición. Y aquí es donde la historia da un giro importante, porque la doble imposición no es simplemente una injusticia moral, es algo que el sistema legal considera indebido. Durante años, esta situación pasó desapercibida para la mayoría. Los pensionistas confiaban en que todo estaba bien calculado, en que Hacienda aplicaba correctamente las normas, pero la realidad era distinta y no fue hasta que se acumuló un número suficiente de reclamaciones y casos que el Tribunal Supremo decidió pronunciarse de forma clara. La sentencia reconoció que efectivamente se había estado produciendo una tributación indebida sobre determinadas pensiones derivadas de aportaciones a mutualidades anteriores a 1979. Este detalle, el año 1979, es fundamental. Marca la línea entre lo que puede ser reclamado y lo que no, porque solo las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de ese año entran dentro de este escenario. Y aquí es donde muchas personas empiezan a preguntarse si esto les afecta realmente. La respuesta no siempre es inmediata, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de 4 décadas. Hay pensionistas que ni siquiera recuerdan haber cotizado a una mutualidad. Otros no saben distinguir si lo hicieron o no, y muchos simplemente nunca se lo han planteado. Pero lo cierto es que el impacto puede ser muy significativo. Estamos hablando de devoluciones que en muchos casos se sitúan entre los 1.000 y los 3.000 euros. En situaciones más complejas o con trayectorias laborales más largas, esa cantidad puede superar los 5.000 o incluso los 8.000 euros. No es una cifra menor. Para muchas personas, especialmente pensionistas, puede marcar una diferencia real en su calidad de vida. Lo más preocupante es que este derecho no es indefinido. No puedes reclamar cualquier año en cualquier momento. Existe un límite temporal, un plazo que va cerrando puertas poco a poco. En la práctica, solo se pueden reclamar los últimos 4 ejercicios fiscales no prescritos. Esto significa que cada año que pasa, un año más, queda fuera. Es dinero que ya no se puede recuperar. Es una oportunidad que desaparece sin hacer ruido. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque mientras algunos ya han iniciado sus reclamaciones, muchos otros ni siquiera saben que tienen derecho a hacerlo. Otros han oído algo pero no lo entienden del todo, o creen que es demasiado complicado, y luego están los que, aún sabiendo que podrían reclamar, lo van dejando para más adelante, un mes más, un año más, hasta que, sin darse cuenta, ya es demasiado tarde. El proceso, aunque pueda parecer técnico, es más accesible de lo que muchos imaginan. No se trata de hacer algo imposible ni de enfrentarse a una burocracia insalvable, pero sí requiere atención, precisión y, sobre todo, información correcta, porque hay detalles que marcan la diferencia entre recuperar ese dinero o perderlo definitivamente. Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con la propia naturaleza de las aportaciones a las mutualidades. No todas generan derecho a devolución.
Solo aquellas que no tuvieron una reducción fiscal en su momento son las que pueden ser objeto de reclamación. Esto significa que hay que analizar cada caso con cuidado, entender qué parte de la pensión procede de esas aportaciones y cómo se ha tributado a lo largo del tiempo. Este punto es clave porque es donde muchas reclamaciones fallan. Hay personas que presentan solicitudes sin hacer un cálculo preciso, reclamando cantidades que no corresponden. Y en esos casos, Hacienda puede rechazar la solicitud completa. No solo corrige el error, sino que directamente desestima la petición. El resultado es que la persona pierde la oportunidad de recuperar cualquier cantidad, incluso la que sí le correspondía. Por eso, aunque es posible realizar el proceso por cuenta propia, contar con un asesor fiscal con experiencia puede marcar la diferencia. No se trata solo de rellenar formularios, sino de interpretar correctamente la normativa, de calcular con exactitud y de presentar la documentación de forma adecuada. Un pequeño error puede traducirse en semanas de retraso o, en el peor de los casos, en la pérdida total del derecho. Al mismo tiempo, hay que tener cuidado con el otro extremo. En los últimos meses han aparecido empresas que ofrecen gestionar estas reclamaciones a cambio de comisiones muy elevadas, en algunos casos de hasta el 30% del importe recuperado. Prometen rapidez, facilidad, resultados garantizados, pero no siempre cumplen lo que dicen. Y en muchos casos el coste es desproporcionado en relación con el trabajo realizado. Esto no significa que todos los servicios sean poco fiables, pero sí que es fundamental verificar a quién se le confía el proceso. Existen registros oficiales de asesores fiscales y gestores administrativos en España donde se puede comprobar si un profesional está debidamente acreditado. Es un paso sencillo que puede evitar problemas mayores. También es importante tener precaución con la documentación. Nunca se deben entregar documentos originales sin garantías. Siempre es preferible trabajar con copias y mantener el control sobre toda la información. Al final, se trata de datos personales, fiscales y económicos que deben ser tratados con la máxima seguridad. Mientras todo esto ocurre, hay una realidad que no cambia. El tiempo sigue avanzando. Cada año que pasa reduce el margen de actuación y lo hace de forma silenciosa, sin avisos, sin recordatorios. Hacienda no va a enviar una carta diciendo que tienes dinero pendiente de reclamar, no va a llamar por teléfono para recordarte que el plazo se está acabando. La iniciativa depende completamente de cada persona. Por eso, el primer paso es siempre el mismo: comprobar si existe la posibilidad. Revisar el historial laboral, identificar si hubo cotizaciones a mutualidades antes de 1979, entender cómo se ha tributado la pensión. A partir de ahí, todo lo demás es consecuencia de esa primera decisión de informarse. En muchos casos son los propios familiares quienes descubren esta situación. Hijos, nietos, personas cercanas que escuchan algo, investigan un poco y terminan dándose cuenta de que sus padres o abuelos podrían estar entre los afectados. Y esto es especialmente importante porque muchas personas mayores no tienen acceso fácil a esta información o no están acostumbradas a gestionar este tipo de trámites. Ayudarles en este proceso puede significar recuperar un dinero que nunca debieron pagar. Puede ser una forma de corregir una injusticia que se ha mantenido durante años y, sobre todo, puede evitar que esa oportunidad se pierda definitivamente. Al final, esta historia no trata solo de impuestos o de leyes. Trata de algo más simple y más directo. Trata de dinero que pertenece a quienes lo trabajaron, que lo ganaron con esfuerzo y que por una interpretación incorrecta terminó siendo grabado 2 veces. Trata de una oportunidad real de recuperar ese dinero, pero también de la responsabilidad de actuar a tiempo. Porque la información por sí sola no cambia nada si no se utiliza. Saber que existe este derecho es solo el primer paso. Lo que marca la diferencia es lo que se hace después, y en este caso, lo que se haga o no se haga en los próximos meses puede tener un impacto directo en el bolsillo de muchas personas. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que con el tiempo adquieren una dimensión mucho mayor. Esta es una de ellas.
revisar un historial laboral, hacer una consulta, iniciar un trámite. Son acciones simples, pero pueden traducirse en miles de euros recuperados o en una oportunidad perdida para siempre. Por eso, si has llegado hasta aquí, la pregunta ya no es si esto existe o si es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque el tiempo no se detiene y cada día que pasa es un día menos para reclamar lo que legítimamente te pertenece.